Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a NEF Online en nombre de nuestros mecenas Cabify y Asisa y de nuestro socio tecnológico Microsoft. Hoy recibimos como ponente principal a don Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Don Edmundo, ¿cómo lo han pasado ustedes y su familia? Me refiero al confinamiento. Bueno, como todos los españoles, ¿verdad? Esto al final nos ha tocado a todos vivir una situación muy dura, una situación complicada. Yo, además, saben que el día 12 de marzo, me parece que fue, me levanté muy mal, con todos los síntomas del coronavirus, muy cansado, tosiendo, con un dolor de cabeza tremendo, unas décimas de fiebre, muy ahogado. Y la verdad es que, claro, pues ahí cundió un poco la alarma, ¿no? Y hubo que organizarse en casa para que yo no contagiara a nadie. Parece que al final lo conseguimos. Y luego, pues bueno, ya fui saliendo y gracias a Dios, pues por lo menos pude trabajar, ¿no? Hacer cosas, reunirme telemáticamente con un montón de gente. Cuando ya pude venir al Congreso, pues ya me puse otra vez a trabajar porque yo lo del aburrimiento no puedo con ello, ¿no? Y necesitaba estar activo y hacer cosas y sentirme útil para que todo siguiera funcionando un poco a nuestro alrededor. Ha sido muy duro, la verdad es que ha sido muy duro. Para mucha gente. Durante esta pandemia, Ciudadanos ha llegado a diversos acuerdos con el Gobierno para prorrogar el estado de alarma y también para aprobar el decreto de la llamada nueva normalidad. ¿Qué valoración hace de esos acuerdos? ¿Continuarán en el futuro y, en su caso, bajo qué condiciones? Tomás Floriano le pregunta, ustedes dicen que hacen política útil. ¿Realmente, manejados como alguna vez puede parecer que les maneja Sánchez, no van a ser los tontos útiles? ¿No van a ser víctimas de su propia necesidad de supervivencia después del batacazo que Ciudadanos se dio en las últimas elecciones? Pues miren, nosotros desde el primer momento como grupo parlamentario, como partido político, fuimos los que tendimos la mano, los que le dijimos al Gobierno que tenía que adoptar soluciones, que esto que venía por delante era una cosa muy grave, iba a ser una cosa tremenda. El día 9 de marzo, Inés Arrimadas llamó al presidente del Gobierno para decirle que había que tomar decisiones, que no podíamos llegar tarde a controlar esta pandemia. Fuimos los primeros en pedir el estado de alarma cuando el Gobierno todavía tenía dudas si lo iba a adoptar o no, si lo iba a decretar. Hemos adoptado medidas en gobiernos autonómicos y en ayuntamientos donde gobernamos, anticipándonos a las medidas que tomó el Gobierno, como es el cierre de las escuelas o el cierre de los parques. Recuerdo que nosotros en el inicio de esta crisis propusimos precisamente a Pedro Sánchez unos presupuestos de emergencia nacional que nos permitieran abordar este problema también desde el punto de vista de las cuentas públicas y no obtuvimos ninguna respuesta. Nos reunimos con una gran cantidad de agentes sociales y de colectivos afectados, con los autónomos, con empresarios. Aportamos al Gobierno un montón de documentos. Después presentamos, hace ya 3 meses, un documento en el que pedíamos al Gobierno unos nuevos pactos de la Moncloa, esos pactos de la Moncloa que al final han terminado creando la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, la que está ahora mismo en funcionamiento y que tiene que terminar ahora durante el mes de julio, precisamente para hacer ese tipo de propuestas positivas para aportar soluciones a los españoles. Y se han muerto decenas de miles de personas. Hoy el Gobierno no reconoce siquiera las cifras. Llevamos 12 días sin actualizar el número de fallecidos. El otro día en el Pleno, Pedro Sánchez, contestando a una pregunta del señor Casado, seguía refiriéndose, en relación con ese homenaje del día 16 de julio, a 27.000 fallecidos, cuando parece que son más de 40.000 fallecidos. Pero luego, además, nos encontramos con un montón de familias y un montón de trabajadores que están sumidos en la incertidumbre sobre si van a poder volver a su puesto de trabajo, si van a poder volver a su trabajo o, por el contrario, van a caer en el paro y no van a tener recursos para poder alimentar a su familia. Y frente a esto, otros grupos parlamentarios, otros políticos se insultan, se abroncan, se meten en las trincheras, incluso a veces se suben a las barricadas, podríamos decir, y entran pues en esa política de frentes tan española, tan antigua, esa política que desde luego desde Ciudadanos nosotros reprobamos absolutamente, porque creemos que es un momento para pensar con la cabeza, para no dejarse llevar por las pasiones y ser útiles a los
Por eso apoyamos las 6 prórrogas del estado de alarma, 6 prórrogas en donde votamos en las 6 prórrogas lo mismo, no como otros grupos parlamentarios que fueron variando su voto en función de las circunstancias. Y además arrancamos al Gobierno una serie de medidas muy relevantes para los autónomos, para los pequeños y medianos empresarios, que son la columna vertebral de este país, y al final para los trabajadores, porque sin empresas no hay empleo. Y sin empleo lo que hay es pobreza y miedo en las familias. Yo hago una pregunta. ¿Hicimos mal en apoyar las prórrogas del estado de alarma? Hace un mes, cuando apoyamos la 5ª prórroga del estado de alarma, debían levantarse las barreras del confinamiento y que cada uno de nosotros cogiéramos nuestro coche y nos fuéramos a la playa o nos fuéramos a la montaña, provocando más contagios. Yo creo que hicimos bien. Yo creo que conseguimos salvar vidas. Sabe usted que se acaba de publicar un estudio que dice que mediante el estado de alarma se han salvado en torno a unas 450.000 vidas de españoles. Bueno, pues eso ha sido con el voto de Ciudadanos. Y ahora, pues hay que estar vigilantes, hay que no bajar la guardia, hay que no dar un paso atrás, hay que estar muy prevenidos, sobre todo frente a los rebrotes, que es en este momento nuestra principal preocupación, viendo lo que ha pasado en Pekín, viendo lo que ha pasado en países más cercanos al nuestro, como es el caso de Alemania, con el confinamiento de muchas personas para evitarlo. Y sobre todo, una de las cosas que nosotros teníamos muy clara en la cabeza era que tenía que haber un plan B. ¿Se acuerda del presidente del Gobierno diciendo la solución a este problema es el estado de alarma o el caos? Yo o el caos. No hay plan B. Bueno, pues sí lo había. Y Ciudadanos lo puso encima de la mesa. Y Ciudadanos exigió ese plan B y se aprobó en el Consejo de Ministros ese Real Decreto del Plan B, ese Real Decreto Ley cuya convalidación esperamos para el pleno del jueves, de la semana que viene. Y no nos hemos quedado ahí, no estamos simplemente ya conformes con ese plan B. Hemos pedido un paquete de medidas en donde se reforme la legislación administrativa sanitaria para que si existen ese tipo de rebrotes localizados que se pueden trazar, que no sea necesario de nuevo el estado de alarma, que la ley administrativa sea suficiente para poder realizar confinamientos localizados. También ayer mismo le pedíamos al Gobierno que precisamente para garantizar esa trazabilidad, si hay un rebrote, ese mapa del virus, se pongan en marcha ya de una vez en todo el territorio nacional las apps de los móviles, por supuesto con respeto total de la intimidad, como ha hecho otro país de nuestro entorno como es Alemania, a través de una arquitectura descentralizada, a través del Bluetooth, y que se pongan en marcha, se compren y se pongan en funcionamiento las máquinas para hacer test masivos a la población y muy particularmente, sobre todo, cuando se levanten las fronteras exteriores a los que puedan venir de fuera sin perjuicio de que también haya que negociar que se realicen esos controles en origen. Hemos apoyado una medida esencial para salvar la vida de los españoles, pero además hemos arrancado esas medidas económicas que el Gobierno no quería dar, como por ejemplo la desvinculación de los ERTEs de la declaración formal del estado de alarma, sobre lo que seguimos peleando en este momento para que se sigan extendiendo y sobre todo en sectores tan importantes como el turismo. Hemos arrancado también ese plan de ayuda al turismo, Diputado. Hemos peleado por la prestación extraordinaria de los autónomos y vamos a seguir así. La gente se sorprenderá de que nosotros hacemos política útil, de que nosotros queremos llegar a la nueva política de los consensos, pero no nos van a hacer cambiar nuestra propuesta. Nosotros vamos a seguir siendo útiles, vamos a seguir encontrando estas medidas. Le agradecería mayor brevedad en las respuestas. Tenemos muchísimas preguntas y si no, se va a quedar usted con todo en la primera tanda. Espero que no. Gracias. Bueno, Dolores Baeza dice: los ciudadanos parecen cansados de tanta bronca política. ¿Qué es lo que puede terminar con tanta crispación? ¿Qué milagro tendría que ocurrir teniendo en cuenta que quedan varios años para unas nuevas elecciones? ¿Qué tiene que pasar más de lo que ya está pasando? Mire, a mí, sinceramente, el estar sentado en el hemiciclo y que anden los diputados desahogándose los unos con los otros, insultándose, echándose en cara a quien lo hace peor, no quien lo hace mejor, pues me produce una vergüenza infinita. Me produce una vergüenza, me rebelo contra eso. Los españoles no se merecen esto y yo soy abogado del Estado, siempre he procurado encontrar soluciones a los problemas y no crear esos problemas. Yo creo que por eso estoy cómodo en este partido, en Ciudadanos, que es un partido que precisamente trata de ir en esta misma dirección y hacer política útil y tratar de que la gente se una en esta situación en la que estamos viviendo.
Hay que criticar al gobierno, claro, que si nosotros no somos socios del gobierno y además no nos fiamos del gobierno, hemos puesto de manifiesto siempre los errores que han cometido. Yo me he subido a la tribuna de oradores y he dicho, mire, el turno de intervención que me dan no es suficiente en minutos como para poder listar, enumerar todos los errores que ha cometido este gobierno, llegando tarde a la pandemia, no prohibiendo los actos multitudinarios, errando en la compra de mascarillas o de respiradores, en fin, con muchas chapuzas. ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Tú te quedas simplemente en tu labor de oposición de criticar los errores o te arremangas y te pones a trabajar para encontrar soluciones? Es que esto sorprende, esto debería sorprender a la gente. ¿Cómo no te vas a sentar en la situación en la que estamos? En la situación que vivíamos de crisis sanitaria y en la que viene por delante, que es una crisis social y económica espeluznante. Otros países de nuestro entorno, como Alemania, como Portugal o como Grecia, lo han hecho, han estado sentados junto con la oposición para buscar esas soluciones. Lo hemos hecho en las comunidades autónomas, lo hemos hecho en los ayuntamientos. Me sorprende que la gente se sorprenda, que tomemos esta decisión en este momento crucial de la historia de España, en donde nunca había pasado una cosa tan terrible como la que ha pasado. No sé qué cosas más terribles tienen que pasar para que la oposición y el gobierno y las distintas fuerzas se dejen de insultar y se sienten, porque llegar a acuerdos con quien piensa como tú es muy fácil, es muy fácil. Hay que ser muy valiente para sentarse con gente que no opina como tú, para tratar de acabar con los bandos mediante una política pragmática y moderada y de centro, para tratar de que los nacionalismos y los populismos no influyan en el gobierno de la nación. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Aunque la gente se sorprenda, aunque otros grupos digan que, en fin, estas cosas de que nos estamos echando en brazos y no. Vamos a seguir criticando al gobierno, vamos a ser muy vigilantes, vamos a sacar cosas buenas para los españoles, vamos a seguir aportando soluciones y haciendo política útil. Está con nosotros la vicealcaldesa de Madrid, su compañera de partido y de profesión, doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, como digo. Ella ha acumulado, junto al alcalde Martínez Almeida, una gran experiencia en la gestión del COVID en la ciudad de Madrid. ¿Cómo está, doña Begoña? Tiene el micrófono apagado, parece ser. Este ya es un clásico, José Luis. Empezaba por agradecer a José Luis y a Nueva Economía Forum que nos hayan mantenido tan entretenidos durante esta pandemia, porque creo que a la hora de reinventaros fuisteis de los primeros y habéis hecho pues, muchas conferencias que han sido muy interesantes y que nos han venido muy bien durante la pandemia. Y decías muy bien, José Luis, que en el Ayuntamiento de Madrid estamos acumulando gestión durante estos últimos meses, y yo creo que bueno, suena un poco raro decirlo una misma, pero yo creo que es una gestión bastante ejemplar y me atrevería a apuntar por qué. Creo que está siendo un ejemplo muy admirado porque estamos haciendo algo muy insólito, que es decir, ¿por qué no vamos a pactar? ¿Por qué no pactamos con los partidos de la oposición? ¿Por qué no nos convertimos en un... Perdonad, estoy a punto de visitar un centro de servicios sociales, por eso estoy en la calle y pasa gente alrededor. Pero es lo bueno que tiene la tecnología. Y desde una posición de centro, yo siempre he defendido el centro y el hecho de que tengamos que pactar, porque es lo que hace toda la gente todos los días. De hecho, es la forma natural que tenemos de avanzar, de llegar a acuerdos y de buscar soluciones, pactar. Y eso es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde y yo, entender que como gobierno efectivamente podríamos gobernar en solitario. Es un derecho, es una legitimación que tenemos porque para eso gobernamos, pero entendíamos que era mucho mejor ser generosos y abrirnos a pactar con la oposición, y también desde la oposición están siendo generosos porque están haciendo lo mismo con nosotros. Lo fácil hoy en política es quedarte en tu esquina, cruzarte de brazos, ver cuántos réditos te da ser el que hace el mayor insulto, el que suelta la grosería mayor, el que suelta la barbaridad mayor y seguir cosechando titulares. Pero son titulares, es una política que te da rédito a muy corto plazo, pero que acaba siendo muy dañina para tu partido y sobre todo para el país a muy largo plazo. Creo que allí donde el centro es fuerte, esto se puede producir. Y creo que esto lo ha leído y lo ha entendido perfectamente Ciudadanos. Yo creo que han sido los 10 escaños más útiles que ha tenido desde luego el Parlamento español. 10 escaños, pero sin esos 10 escaños, la política económica del país estaría en manos de Podemos. Sin esos 10 escaños, la política territorial del país estaría en manos de Esquerra Republicana. Y sin esos 10 escaños, hubiésemos podido viajar entre comunidades cuando era absolutamente absurdo, porque estábamos en una situación de pandemia.
Así que yo creo que lo que hemos venido a poner es un poco de sensatez, de madurez y de reflexión. Yo creo que esto además, si alguien que lo demuestra, que lo se personifica, es precisamente Edmundo. Yo creo que y hace un año y pico le dio por presentarse con nosotros, para mí fue una auténtica sorpresa, porque yo seguí el caso, como muchos de vosotros, del abogado purgado. Y cuando veíamos que una persona que había, bueno, aparte de ser abogado del Estado, había asumido asumido altas cotas de responsabilidad dentro de su propia profesión, un abogado además respetado por todos sus colegas, y esto sé muy bien de lo que hablo, porque hasta el alcalde de Madrid te respeta el mundo y te aprecia. Esto ya lo sabes, me manda saludos para ti, por cierto. Muy Es que bien, los dos son del Atleti, no podían ser perfectos. claro. Pues hasta respetado por todo el mundo dentro de la profesión y fuera de la profesión, que de repente diga, no paso por ahí, no admito órdenes, lo siento, pero mi trabajo es este. En España tenemos una cosa que se llama división de poderes. Soy yo el que está estudiando el caso, soy yo el que me he estudiado todos los tochos, como decimos nosotros, durante todo el verano, y sé perfectamente lo que ha pasado y sé perfectamente cuál es mi trabajo y qué es lo que tengo que defender. Se puede defender a España, se puede defender la Constitución desde muchos rincones, y en ocasiones la mejor manera de defender a España es desde un despacho y diciendo que no a todo un presidente del gobierno. Para mí eso es la decencia, esa misma sensatez es lo que ha llevado a Ciudadanos a elegir a Edmundo. Ha sido Edmundo, la voz del mundo, la única voz que no participaba del panorama de bronca política, que a ver si nos damos cuenta que los ciudadanos están hartos de escucharnos, gritarnos unos a otros, insultarnos unos a otros, que los ciudadanos no quieren ver que somos segundo de la ESO B, quieren ver que somos adultos, personas en quienes pueden depositar su confianza, porque vamos a asumir la responsabilidad en momentos tan duros como este. Creo que Edmundo y su voz en el Parlamento era ese bálsamo, ese oasis que necesitábamos todos escuchar, desde luego. Y creo que la senda que ha marcado Ciudadanos, creo que tiene que abrir un camino en España, porque es más necesario que nunca. Vamos a vivir momentos muy duros y vamos a necesitar de los políticos, y no solo de Ciudadanos, que hagan cosas extraordinarias, como sentarse, pactar, salir del rincón, descruzarse los brazos, dejarse de bronquitas y estar a la altura de lo que merece el país. Así que me alegra mucho presentarte, Edmundo, y creo que lo mejor que podemos hacer en Ciudadanos es explicar mucho lo que estamos haciendo, sobre todo que la gente sepa cuántas vidas se han podido salvar gracias a una actitud responsable, porque son más cómodas otras opciones, son mucho más cómodas no cambiar tu postura pase lo que pase, y desde luego esa no es nuestra señal de identidad, ese no es el proyecto que defendemos Edmundo y yo. Así que, Muchas gracias. nada más, te podía hablar mucho más de él, pero yo creo que se defiende muy bien él solito. Muchísimas gracias, doña Mi Begoña. primer acto de campaña fue el 17 de marzo y me presentó Begoña, con lo cual hoy tenía que estar aquí obligatoriamente para volver a presentarme. Don Edmundo, las esperanzas de los españoles están puestas en Europa. ¿Confía usted en que finalmente haya un buen acuerdo para España sobre los fondos de reconstrucción? Jorge Robles le pregunta si estima usted que hay riesgo de que la Unión use algún tipo de intervención porque no se fíe de nuestro gobierno, en especial de Unidas Podemos y de sus ensoñaciones populistas, dice quien pregunta. También le cuestionan sobre qué le parece que Casado se esté alineando con quienes en Europa exigen condiciones duras para las ayudas del programa de recuperación económica de la Unión Europea. Bueno, hoy es una pregunta, desde luego, de rabiosa actualidad, ¿no? Porque va a tener lugar el primer Consejo Europeo. Y yo creo que sí que vamos a conseguir un buen acuerdo. Yo confío en que vamos a conseguir un buen acuerdo. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha trabajado muy duro precisamente para conseguir este acuerdo. Ya desde las primeras prórrogas del estado de alarma, recuerdo que desde la tribuna le dije al presidente del gobierno que teníamos que ir de la mano en Europa, que éramos nosotros los conservadores, los liberales y los socialistas los que teníamos que ir de la mano en Europa. Él me hizo un chiste, me dijo que teníamos nosotros que convencer a los holandeses. Pues mire, la propuesta de la Comisión Europea,
que ahora tiene que ser aprobada por unanimidad en los consejos europeos, pues es una posición, una propuesta de 140.000 millones de euros, con una parte de ayuda condicionada y otra parte de ayuda no condicionada. Eso demuestra que en Europa tenemos que defender, tenemos que apoyar esa política del consenso, porque somos nosotros, liberales, conservadores y socialistas, los que votamos juntos. No Podemos, ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni el Partido Nacionalista Vasco, que se alinean en otros grupos que en algunas ocasiones, sin embargo, no votan en favor del interés general de España. Nosotros conseguimos, por ejemplo, gracias a las gestiones del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también de los conservadores, la mutualización de la deuda futura precisamente para poder salir de esta crisis. ¿Qué es lo que nos une a conservadores, liberales y socialdemócratas? Que somos europeístas, como la mayor parte de este país. Otros grupos que están sosteniendo el gobierno de España no son europeístas, no están pensando en lo mejor para España. Tendremos ahora que esperar a los consejos europeos. Yo confío, deseo que esa propuesta de la Comisión Europea, con los retoques que haga falta hacer, salga adelante. Va a ser un balón de oxígeno para las cuentas de este país y, desde luego, por supuesto, vamos a estar en España muy vigilantes para que esas ayudas europeas se apliquen donde más falta hace. Donde más falta hace. La automoción, el turismo, la protección de la pequeña y mediana empresa, que es la columna vertebral económica de este país, los autónomos. Eso al final va a dar confianza a los trabajadores, van a poder volver a sus puestos de trabajo, va a hacer que las familias dejen de sentir ese miedo. Eso es política útil también en Europa y, desde luego, por ese camino es por donde vamos a ir nosotros, apoyando al gobierno y vigilando al gobierno. Esa política de mano tendida, pero de mano exigente, que también pide responsabilidades. Tenemos a otro invitado especial, don Nacho Monedero, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Cómo está usted, Nacho? Pues muy bien, empezando la actividad, reanudando la actividad profesional, porque si bien es cierto que cuando se declaró el estado de alarma, pues todavía arrastrábamos un alto volumen de trabajo, pues el trabajo en casa funciona a medias. Los profesionales como los abogados necesitamos interactuar, asistir a foros, reunirnos con nuestros clientes y no creo que el teletrabajo sea verdaderamente una solución, por lo menos para nuestra profesión. Y por ello, la semana yo ya pasada me incorporé a mi despacho profesional y estamos empezando a retomar los asuntos, aun cuando es cierto que se nota que todavía la actividad económica no está despuntando. Usted no está en política, pero interesado en seguirla día a día. ¿Qué piensa de lo que está diciendo don Edmundo Val? Pues bueno, yo sobre el mundo puedo decir muchas cosas y sí, creo que hay muchos oyentes y me gustaría dejar al menos un testimonio personal del mundo, porque conozco el mundo desde hace casi 30 años y creo que es muy importante las personas que hemos conocido al mundo a lo largo de su vida profesional, pues que tengan una idea o un perfil de quién es el mundo. El mundo básicamente es una persona que tiene una enorme vocación de servicio público. Es una persona que conoce las estructuras del Estado, conoce la normativa perfectamente formada, que ha llegado al Congreso de los Diputados como diputado para dar y no para anidar, porque desgraciadamente hay otros diputados que llegan y anidan, en el caso del mundo. Creo que tenemos que estar todos muy satisfechos y orgullosos, pues que el mundo en este momento esté de diputado pues por el partido de Ciudadanos. Al margen de esas cualidades profesionales, gran defensor del interés general, bueno, el mundo lo habéis podido comprobar en su intervención, es un gran entusiasta. Todo lo que hace le pone un enorme entusiasmo, tanto en sus aficiones privadas, le encanta cocinar, le encanta correr, es hombre de tapas, de barras, de amigos, de diálogo, por lo que su presencia en el Congreso trasladando ese entusiasmo, pues verdaderamente yo creo que para la política de este país pues es un gran valor y ya nos gustaría que en el Congreso de los Diputados existiesen muchos Edmundo Val. Muchas gracias. La Mesa de Diálogo para la Independencia de Cataluña, cuya reactivación reclaman Torra y ERC, y ya está comprometido el presidente del Gobierno, no debería de dejar de ser una prioridad para el Gobierno en estos momentos. Le pregunta Lola González, ¿qué le parece que Torra, que sin dejar de pedir dinero, haya vuelto a decir ayer, con tuits a lo Trump,
que en una Cataluña independiente hubieran gestionado mejor la pandemia? Vamos a ver, sabe todo el mundo cuál es la postura de mi partido, la mía personal también, respecto a esa mesa. Nosotros somos un partido que nace precisamente en Cataluña como dique frente al nacionalismo y que después se convierte en independentismo, como nosotros mismos en aquella época ya advertíamos que esto iba a acabar como finalmente y lamentablemente acabó. Lamentablemente este partido tenía razón. La mesa que ellos llaman del diálogo, yo no puedo calificarla sino como una mesa de chantaje, como una mesa de vergüenza. En este momento en el que vive la historia de España, en cualquier otro momento también, pero justo en este momento histórico que nos ha tocado vivir, en donde todo el mundo tiene miedo por la situación laboral, por la situación empresarial y por la situación sanitaria, viendo los rebrotes que pueden llegar también a España cuando el domingo termine el estado de alarma y todos nos podamos mover libremente por el territorio nacional. Verdaderamente es el momento de una mesa de vergüenza, de chantaje, que quiere hablar de la autodeterminación de Cataluña, que quiere hablar simplemente de una parte de la sociedad catalana, porque en esa mesa no está representada la totalidad de la sociedad catalana. ¿Eso es lo que hay que hacer? No, eso no es lo que hay que hacer. Ahora hay que concentrarse, hay que poner el foco en proteger a los españoles, protegerlos en sus vidas y protegerlos en su economía. Nunca nos van a encontrar en esa mesa de diálogo. El gobierno, desde luego, se confunde si entiende que esto es un objetivo prioritario y nunca nos va a tener a su lado. Mire, me cita usted los tuits del señor Torra, igualmente las manifestaciones del señor Rufián y de otros tantos dirigentes del independentismo catalán que dicen que con una Cataluña independiente hubiera habido menos muertos. En una pandemia internacional, global, que ha asolado todos los continentes del planeta Tierra. Y resulta que si hubiera sido Cataluña independiente, por Dios, ya están de nuevo con sus máximas, con sus consignas, con las mentiras que tratan de decir siempre desde el supremacismo, desde el hecho identitario, negando radicalmente la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional. Y mire, aprovecho para decirle, cuando nosotros nos hemos ido a sentar con el gobierno, siempre, lo primero de todo, hemos forzado a la igualdad de las soluciones frente a la pandemia para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que los independentistas catalanes se pongan muy nerviosos y empiecen a despotricar contra Ciudadanos. Hemos conseguido que el Partido Nacionalista Vasco se enfade. Luego hemos hecho cosas buenas. Hemos cogido la bandera de la igualdad y no la vamos a soltar nunca. Para apoyar los presupuestos van a pedir al señor Sánchez participar en la mesa de negociación con ERC. José Luis Jiménez, de Radio Inter, le hace la pregunta. Ya le digo que, en fin, esa mesa es una mesa ilegítima. Para dialogar en democracia, se dialoga a través de las instituciones que están previstas en las normas fundacionales del Estado, en la norma constitucional. Se dialoga en el Parlamento, se dialoga en los gobiernos. Es ahí donde se dialoga. Esa mesa presenta un déficit democrático absolutamente intolerable en una democracia moderna y avanzada como es la española. Nunca nos van a ver en esa mesa, nunca nos van a ver apoyando esa mesa, nunca, jamás. Es contradictorio absolutamente con el ADN de Ciudadanos el que podamos estar nunca sentados en esta mesa. Y luego me dice usted apoyar los presupuestos. Mire, ¿qué presupuestos? Eso, el gobierno ya ha decidido que este año no hay presupuestos. Resulta que tenemos que negociar las ayudas europeas, una parte importante de esas ayudas europeas condicionadas a proyectos. Eso va a tener una repercusión, un impacto absolutamente brutal en la parte de gastos de los presupuestos. El gobierno tiene la responsabilidad de conseguir el consenso de un amplio arco parlamentario. Estamos en una situación de crisis excepcional que está viviendo España y el gobierno tiene la obligación de sentar a la gente que piensa diferente en la misma mesa para negociar esos presupuestos. Y eso es responsabilidad del gobierno. No sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno, pero le vamos a exigir unas cuentas razonables y, desde luego, lo que todo el mundo
hoy en día puede tener claro es que esos presupuestos que pactaron en el acuerdo de investidura con Podemos hoy en día son inaplicables, ya lo eran en su momento, son irrealizables y son absolutamente perniciosos para la situación en la que se encuentra en este momento España. En democracia es obligatorio hablar, es obligatorio sentarse y en la situación que vive España no es una opción, es una obligación. Y es una obligación que tiene el Gobierno y es una obligación que tiene el resto de fuerzas políticas españolas. Luisa Carmona le pregunta qué opina de que el Gobierno, que se ha llenado la boca de que aceptaría lo que acordaran los agentes sociales, rechace ahora su petición de prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor total. Nosotros hemos exigido siempre al Gobierno en nuestras negociaciones que, aparte de hablar con nosotros y con el resto de fuerzas políticas, realizando una política de consenso, buscando acuerdos, siempre se sentara con los agentes sociales. Siempre se sentara con los agentes sociales, tanto con la patronal como con los sindicatos. Nosotros hemos exigido al Gobierno precisamente la prórroga de los ERTE, porque la economía no se pone en marcha simplemente porque se publique una norma en el Boletín Oficial del Estado. Yo se lo dije desde la tribuna a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que había vinculado los ERTE a la duración formal del estado de alarma. Conseguimos la primera prórroga hasta el día 30 de junio y seguimos exigiéndole al Gobierno, de conformidad con lo que le piden los agentes sociales, que extienda esos ERTE mucho más allá del 30 de junio. E incluso más allá del 30 de junio, no solamente hasta el 30 de septiembre, sino que el Gobierno tiene la responsabilidad de estudiar sectores concretos y determinados en donde la prórroga de los ERTE va a ser necesaria muy probablemente hasta final de año, como sucede con el turismo. No nos olvidemos, más del 12% del Producto Interior Bruto y miles de familias españolas que viven de esto y que dan prácticamente por arruinada la temporada. Démosles esperanza, démosles ilusión, inyectemos un balón de oxígeno en el turismo. Por eso es por lo que pelea Ciudadanos y por eso el Gobierno debería escuchar a los agentes sociales que le están demandando esa prórroga de los ERTE. Estamos en línea precisamente con esa petición. Joaquín Pérez, secretario general de USO, le pregunta si no cree que el actual diálogo social está caduco y que el bisindicalismo exclusivo, si tener en cuenta, por ejemplo, al tercer sindicato en España, la USO, va a causar también dificultades. ¿No falta democracia real y pluralidad en el sindicalismo para que estén todos los trabajadores representados en este tipo de diálogos? Se lo pregunta usted a alguien que viene del mundo sindical, abogado del Estado y funcionario, representante de los trabajadores del Ministerio de Justicia en la Junta de Personal de los Trabajadores del Ministerio de Justicia, sentado con comisiones obreras, con UGT, con USO, con todos los sindicatos. Vicepresidente de FEDECA, la Federación de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios del Grupo A1 de la Administración, que tampoco tiene representación en la mesa de negociación de la función pública. En fin, esto sería verdaderamente para darle una vuelta. Lo que me dice quien me hace la pregunta, efectivamente, USO es uno de esos sindicatos que ha padecido gravemente la legislación que tenemos ahora en relación con la mayor representatividad sindical. Pero mire, respecto al diálogo social caduco, algo que me interesa mucho, mire, ¿alguien le puede hoy caber en la cabeza que hay que derogar íntegramente la reforma laboral? La reforma laboral, precisamente, que utiliza la percha jurídica de los ERTE, respecto de la que el Gobierno saca pecho diciendo qué bien los he utilizado, qué bien los he aplicado para no crear paro inmediatamente con el cierre de las empresas. Tenemos que sentarnos a dialogar en un diálogo social constructivo que adapte el mercado de trabajo al siglo XXI, mirando a los países de nuestro entorno y no seguir pensando en los parches del Estatuto de los Trabajadores y la ley de la jurisdicción social, que ese no es el camino, que hay que sentarse para pensar a lo grande, para pensar en un marco laboral del siglo XXI que mire hacia el futuro, que acoja a empresas y a los trabajadores con todos sus derechos, por supuesto, y que impulse la economía de este país. Esa es la solución que nosotros siempre hemos aportado como partido. Eso está en nuestro programa electoral, un nuevo marco de relaciones laborales del siglo XXI y no un viejo marco del siglo XX. Durante esta semana se ha venido celebrando una cumbre organizada por la COE. Uno de los denominadores comunes de las intervenciones de los líderes de las principales empresas
ha sido precisamente reafirmarse, mantener intacta la reforma laboral de Rajoy. Y Domingo Banaclocha le pregunta si cree usted que debería mantenerse o, al contrario, aunque fueran pequeños, introducir cambios en esa reforma. Mire, las leyes tienen que adaptarse, lo dice el Código Civil, a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas. Lo dice de forma expresa un artículo del Código Civil cuando habla de la interpretación de las leyes. Lógicamente tenemos que adaptar las leyes a las necesidades de cada momento. La economía española pasa por, en este momento en concreto, por una situación muy delicada. Los empresarios piden, como nosotros también pedimos, seguridad jurídica, porque el empresario y el inversor necesita seguridad jurídica para poder poner en marcha sus negocios. Y este gobierno no lo ha hecho. ¿Se acuerdan de los boletines oficiales del Estado publicados a las 11:30 de la noche que entraban en vigor en media hora y que los empresarios ni los trabajadores sabían si al día siguiente tenían que ir a trabajar? ¿Cómo se puede plantear hoy en día, con la que está cayendo, con la crisis que nos viene encima, la derogación íntegra de la reforma laboral? ¿Para qué? ¿Para volver a la legislación anterior? ¿Para hacer tabla rasa por completo de la legislación? Mire, toda legislación es mejorable. Toda legislación es mejorable. Y hay que mejorarla desde el consenso. Y hay que mejorarla desde el análisis de los problemas reales que tiene el tejido productivo y empresarial de este país y hacerlo compatible con los derechos de los trabajadores. Y en ese marco del siglo XXI, con un estudio pausado, razonable, contando con los agentes sociales, mirando a los países de nuestro entorno, diagnosticando los problemas graves que tiene nuestra economía, incluso antes del virus, pero mucho mayores después del virus, es como hay que crear ese nuevo marco laboral del siglo XXI. Alicia Jiménez le pregunta, don Edmundo, si no temen que los resultados electorales en Galicia y en el País Vasco confirmen que cada vez tienen ustedes menos apoyo electoral del que disfrutaron y que perdieron por no prestarse a lo que ahora hacen, pactar a izquierda y a derecha. Francisco Velasco le pregunta, aquella oportunidad perdida de formar un gobierno de coalición con Sánchez con vocación social, pero moderado y respetuoso con la libertad de mercado, garante de la unidad territorial, ¿no es un flashback que nunca se les quitará de encima a Ciudadanos? Bueno, esto de los abogados, este tipo de preguntas te las inadmiten en juicio, porque son preguntas que llevan un poco la respuesta dentro de la pregunta. Nacho Monedero se ríe porque lo sabe perfectamente, pero ahora estamos en política, y por lo tanto se responde todo. A ver, en primer lugar, la oportunidad perdida. La oportunidad perdida por Sánchez, se quiere usted referir. Mire, en las segundas elecciones, Pedro Sánchez en los medios de comunicación directamente reconoció que nunca había hecho una oferta a Ciudadanos. ¿Cómo entonces es posible formar gobierno con quien está encargado de formar gobierno por Su Majestad el Rey cuando esa persona, Pedro Sánchez, no quiere formar gobierno contigo, sino que desde el primer momento se centra en Podemos para luego romper las reglas del juego e ir a unas segundas elecciones simplemente por un mero cálculo electoral? Nosotros, para evitar esas segundas elecciones, Albert Rivera en el Congreso de los Diputados hizo una oferta sencilla, muy sencilla, de 3 puntos. Y Pedro Sánchez dijo que no, que quería ir a unas segundas elecciones porque había sacado la calculadora electoral, calculadora que luego resultó estar estropeada porque perdió 700.000 votos y 3 escaños. Y luego me habla usted de Galicia y de País Vasco. Mire, en Galicia nosotros nos presentamos con nuestras siglas, es conocido por todo el mundo que hemos intentado llegar a un acuerdo entre los constitucionalistas con el Partido Popular para frenar al nacionalismo, que al final no ha sido posible, y nos presentamos con un proyecto propio que es un proyecto de modernidad, un proyecto que quiere evitar el continuismo, la inercia de la sociedad gallega. Es un proyecto que hace mucho hincapié en las empresas, en el mantenimiento del tejido industrial de Galicia, en la inversión en I+D+I, en acabar con la brecha digital, que en Galicia además es un problema que afecta no solamente al mundo rural, sino incluso a núcleos urbanos más desarrollados y sobre todo como dique, como frontera frente al nacionalismo. Y tenemos además una candidata magnífica, Bea Pino, una mujer muy valiente, una mujer también, pues un poco, como me ha dicho Nacho en la presentación, entusiasta, vehemente, muy potente, con unas ideas muy claras. En País Vasco, pues en País Vasco si alcanzamos ese acuerdo, tenemos una coalición electoral con el Partido Popular que está funcionando muy bien, las dos partes estamos muy satisfechos de esa colaboración
Y bueno, los vascos decidirán, pero sí le digo que va a haber populares, que va a haber liberales y estoy convencido de que va a haber socialistas de centro, socialistas moderados, que les va a parecer atractiva nuestra oferta. Esos socialistas que no consienten ver a su partido negociando con Bildu, que todavía no ha pedido perdón por las víctimas, muchas de las cuales fueron grandes socialistas del País Vasco. Gente como Pagazartundúa, como Sabater o como Mújica, que pueden encontrar en esa lista una oferta electoral atractiva del constitucionalismo unido, luchando frente al nacionalismo y contra aquellos partidos que quieren pactar precisamente con esos partidos, con esas opciones nacionalistas e independentistas. Por el chat de Teams, Gabriel Castellano le pregunta si le parece importante que los docentes den un paso adelante y las escuelas infantiles y los colegios puedan abrir con normalidad a partir de septiembre. Mire, estamos muy preocupados con este tema hasta tal punto de que precisamente el miércoles mi pregunta fue a la ministra Celaá respecto a un plan ordenado de vuelta a las aulas en septiembre. No se puede echar la responsabilidad de una política de gobierno obligatoria y necesaria para este país que preocupa a las familias en las espaldas de los docentes. Ni tampoco se puede uno quitar el problema diciendo, bueno, que se apañen las comunidades autónomas como puedan. Y encima sacan pecho de que a las comunidades autónomas le van a repartir 2.000 millones de euros. Sirven para 17 comunidades autónomas 2.000 millones de euros para los planes de refuerzo que, por ejemplo, nosotros en la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha y han sido objeto del aval internacional de Save the Children, o para construir más aulas, o para pagar a más profesores, no son suficientes. Y el Ministerio de Educación se quita del medio el problema, dice, se apañan las comunidades autónomas como puedan y, desde luego, esto no es responsabilidad de los docentes, que son gente abnegada, que son gente que ama su profesión, que son gente que además sabe que en este país hay que apostar por el futuro de los niños porque es el futuro de España la educación. Son gente también con una voluntad enorme de servicio público, pero la responsabilidad es del Gobierno y de la ministra de Educación y no está atendiendo a esa responsabilidad. Nos podemos encontrar en septiembre con la vuelta al caos en lugar de con la vuelta al cole. Fernando Jáuregui, periodista, le pregunta qué piensa usted de esas hipótesis, algunas aparecidas en importantes medios de comunicación, que hablan de que Pedro Sánchez aspira a presidir la Tercera República y acusan a Ciudadanos de apoyar indirectamente estos planes. ¿Cómo puede Ciudadanos, lo digo, dice Fernando Jáuregui, en este día de 6º aniversario de la abdicación de don Juan Carlos I, apoyar la institución representada por Felipe VI? Mire, nosotros hemos defendido por activa y por pasiva la Constitución española y en el seno de la Constitución española la monarquía parlamentaria que tanto bien le ha hecho a este país en 40 años. Siempre vamos a estar defendiendo la Constitución española. Y además, que quede muy claro desde el primer momento, porque lo repetimos, lo he repetido en la tribuna de oradores e incluso Pedro Sánchez me ha dicho que tengo razón. No somos socios de este gobierno, no apoyamos a este gobierno. Este gobierno es malo para España. Un gobierno entre Pedro Sánchez y Podemos, entre el PSOE y Podemos, que se sustenta en la confianza de la Cámara donde está Bildu, donde está Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco. Es un gobierno malo para España. No somos socios de este gobierno. Pedro Sánchez lo dijo desde la tribuna, ustedes no son mis socios. Nosotros tomamos decisiones responsables en momentos concretos en los que hay que estar a la altura de los acontecimientos y hay que tomar la decisión de que se mantenga el confinamiento como única medicina conocida contra la pandemia para salvar vidas y exigiendo medidas positivas para salvar empleos. Y esa es la responsabilidad que hemos tomado como partido de Estado, como partido responsable, como partido que hace política útil. No apoyamos a este gobierno y siempre vamos a defender la monarquía parlamentaria que reconoce, que regula nuestra Constitución. Pedro González, de Atalayar, dice, como depurado de la abogacía del Estado, ¿qué futuro le augura a la independencia del Poder Judicial en España? Tenemos un problema en España muy grave con
la percepción que la ciudadanía tiene de la independencia de los jueces. Y es algo, le digo, que a mí me produce una pena muy honda, porque nuestros jueces, nuestros fiscales, son grandísimos profesionales, son gente que trabaja muchísimo, son gente que se lleva el trabajo a casa, son gente que trabaja los fines de semana, que trabaja en vacaciones, que no tienen medios, porque en este país en 40 años no se ha invertido en justicia, siempre la justicia ha sido la hermana pobre de los presupuestos, pensando el político con una visión cortoplacista que nunca produce votos, que por invertir en justicia no le van a votar, sin tener en cuenta que es esencial para el funcionamiento de un país, que es esencial también para la economía, tener sentencias justas pero rápidas, con muchos medios, con una justicia potente y con mecanismos alternativos a la justicia, como es la mediación o como es el arbitraje. Pues mire, resulta que la Comisión Europea ponen de manifiesto que España es el segundo peor país de Europa, el segundo por la cola en la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia de la justicia española. Con esos magníficos jueces, Nacho los conoce, yo los conozco, Begoña Villacís los conoce, hemos arrastrado la toga por los juzgados muchas veces y nos hemos encontrado con esos grandes profesionales. Hay que acometer de una vez por todas reformas de calado que hagan que los ciudadanos vuelvan a confiar en la independencia de la justicia. Reformas como las que proponemos nosotros, la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante sufragio directo por parte de los jueces y de los magistrados y no por las fuerzas políticas del Parlamento y del resto de órganos constitucionales. El nombramiento de la fiscal general del Estado con independencia del Gobierno, con un periodo de tiempo que no se vincule a la legislatura y que no suponga su cese inmediato en el momento en el que cesa el Gobierno. Mire, ¿en qué cabeza cabe en un país avanzado que quien se ha presentado en las listas del PSOE, que quien ha sido ministra de Justicia durante una legislatura completa, de repente se cambie la etiqueta y pase a ser fiscal general del Estado? No tenemos derecho a suponer, no tenemos derecho a sospechar que su actuación no va a ser imparcial en esos temas tan delicados como han sido las manifestaciones del 8M, la denuncia, por ejemplo, que Ciudadanos puso con respecto a las agresiones que sufrimos el Día del Orgullo, ahora que estamos otra vez en la Semana del Orgullo, con esos temas que afectan o que son de interés al Gobierno y que llevan al señor Marlaska a cesar a Diego Pérez de los Cobos porque se niega a cumplir una orden ilegítima. Tenemos derecho a sospechar que este Gobierno quiere una administración servil y que quiere, además, también contaminar la independencia del Poder Judicial. ¿Se acuerdan de todas esas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno diciendo que Pablo Echenique, con la sentencia condenatoria de Isa Serra, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diciendo que esa era una sentencia injusta, prácticamente acusando de prevaricación a los jueces? Eso es inadmisible, absolutamente inadmisible. Eso hay que cortarlo de raíz. Hay que llegar a un consenso precisamente para reformar esas altas instituciones del Estado que afectan al normal funcionamiento del servicio público de la justicia. La última pregunta la hace el doctor Ricardo Pieltain y es si continúa Ciudadanos manteniendo su estrategia antinacionalista como prioritaria en su ideario político. Bueno, los hechos son los hechos. Aquí ya no hay que entrar en voluntarismos o en grandes declaraciones. No hay más que estudiar la historia de este partido desde el año 2006. Hay que ver cómo hemos peleado contra el nacionalismo. No se olviden que compañeros míos de partido, cuando salen de Madrid y entran en Cataluña, llevan guardaespaldas. Llevan guardaespaldas. Están amenazados de muerte. Les han pintado las casas. Les han amenazado. Les han insultado. Eso es Ciudadanos. Eso es Ciudadanos. Nadie se confunda con respecto a este partido. ¿Por qué hemos llegado a una coalición electoral con el Partido Popular en el País Vasco? También para frenar el nacionalismo vasco. ¿Por qué pretendemos en Galicia también frenar al bloque nacionalista galego independentista? Porque ese es el ADN genético de nuestro partido. Nuestro partido siempre ha reclamado la unidad de España, una España de las autonomías, pero una España de ciudadanos libres e iguales con los mismos derechos y obligaciones allí donde vivan. Los nacionalistas parten del hecho identitario, dicen que son diferentes. No conozco a nadie que diga que es diferente a otro y a su vez diga que es peor. Siempre dice, soy diferente a ti porque yo soy mejor que tú. Y por lo tanto lo que reclaman siempre son privilegios territoriales con respecto de los cuales Ciudadanos siempre va a estar combatiendo, siempre va a estar enfrente, siempre va a reclamar la España y la igualdad de todos los españoles en todo el territorio, allí donde vivan.
Perdone usted, pero le voy a hacer una pregunta de propina que hace Juan Casillas de ABC y quiere saber por qué parece imposible trasladar al Congreso la concordia que sí se ha visto en el Ayuntamiento de Madrid o en las Cortes de Castilla y León. ¿Es factible, le sigue preguntando, atraer a Pablo Casado a unos grandes acuerdos con el Gobierno? Soy un optimista irredento. No voy a cambiar nunca del optimismo al pesimismo. Y por eso creo que sí que es posible. Es posible esa concordia, es posible ese consenso y es lo que está haciendo Ciudadanos y por eso estoy yo tan cómodo en este partido. Y es lo que hay que hacer, es lo que hemos hecho nosotros. No hemos subido el tono, no hemos insultado. Hemos criticado al gobierno, pero siempre con respeto. Nos hemos referido al resto de fuerzas políticas, con las que no estamos de acuerdo, siempre con respeto. El señor Rufián se subió a la tribuna de oradores el otro día para insultar a Inés Arrimadas. Dijo aquello que le debió parecer tan jocoso, tan gracioso, de que la señora Arrimadas no era Merkel, sino que era Costeral. Después me subí yo a la tribuna y le dije, puede decir usted lo que quiera, jamás me va a provocar. No voy a entrarle al trapo. Y eso es lo que hay que hacer. Y nosotros, como partido de centro, como partido moderado, como partido pragmático que busca soluciones, somos los responsables y los encargados. Y es lo que estamos haciendo ahora con nuestra política útil de acercar a los extremos. Ya lo hizo Inés Arrimadas cuando propuso la vía 221. ¿Se imaginan los que nos están escuchando ahora mismo ese gobierno? El de la vía 221. Y no este gobierno Frankenstein. Hubiera sido, como siempre acertamos, hubiera sido la solución para los problemas de este país en este momento trágico en el que vivimos y por eso vamos a seguir peleando por la unión y por el consenso entre fuerzas que sean moderadas, pragmáticas, que abandonen el sectarismo, que huyan del populismo y que ofrezcan soluciones para el interés general de todos los españoles. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum. Muchas gracias, don Edmundo Val, a usted y también a sus invitados, doña Begoña Villacís y don Nacho Monedero, por compartir sus análisis y propuestas en estos momentos tan complejos. Gracias en nombre propio y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y don Juan de Antonio, presidente de Cabify. Gracias también, una vez más, a la colaboración de Microsoft en el desarrollo de estos encuentros. Saludos a doña Pilar López. Muchas gracias. Buena suerte, gracias. salud y esperanza. Muchas gracias, José Luis. Para todos, para todos.